Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar viendo este nuevo episodio de el podcast Mal de Ojo. Por favor, ya saben, pónganle campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo episodio. Si les gusta el video, pónganle like, ¿no es cierto? Síganos en nuestras redes sociales. También estamos en Spotify. El menú de hoy es variado. Vamos a hablar de El Afinador, una película que ha estado en cartelera comercial, ¿no? De ahí vamos a hablar de El Autobús, aprovechando un poquito la coyuntura del Mundial, ¿no? Que es un documental en Netflix sobre un episodio muy particular de la selección francesa en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ricardo va a hablar un poco de Toy Story y de La Cantuta, películas que la ha podido ver, yo no, pero ahí Ricardo dará su opinión. Y después van a ver algunas recomendaciones de libros que se han editado sobre cine en los últimos meses. Libros peruanos. Libros peruanos. Y vamos a cerrar el programa con dos entrevistas. La primera con Wilder Sumarán, programador del Festival Muta, ¿no? Que comienza el 30 de julio. Y vamos a estar con Diana Kirchner, que es la autora de la exposición Peruvian Films, que comienza este 11 de julio en La Casa O'Higgins. la Casa O'Higgins, en el centro de Lima. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tenemos? El afinador. Primero, el afilador. El afinador. No afilador de cuchillos, sino afinador de pianos. Que es una película que empieza, digamos, perfilando a un personaje que tiene un don, ¿no? Tiene un atributo particular porque tiene un oído perfecto. Y eso le permite, por supuesto, afinar pianos y encontrar hasta la última, y identificar notas, ¿no? Notas. Pero también le permite otras cosas. Le permite, por ejemplo, reconocer el golpe que permite abrir una caja fuerte. Y entonces, claro, ese es motivo para mostrar el perfil del personaje, su aprendizaje, ¿no? A su maestro, que está interpretado por Dustin Hoffman, el maestro que lo ha ido metiendo en el mundo del sonido, sobre todo de la música, ¿no? Que le permite conocer a una pianista, ¿no? Pero también poco a poco lo va orientando hacia lo que es, digamos, el punto fuerte de la película, que es la trama criminal. ¿Qué es lo mejor de la película? La trama criminal es tal vez lo mejor de la película. Claro, está centrada en un golpe, ¿no? O en varios golpes, digamos, pero sobre todo uno o dos que son los principales, ¿no? Generalmente estas películas de golpes lo que hacen es mostrar retratos colectivos. ¿De quiénes? De los especialistas. Si se trata de abrir una caja fuerte, del especialista que va a diseñar ¿no es cierto?, el plan o el mapa para poder entrar al lugar. El otro que va a hacer la perforación necesaria. El otro, ¿no es cierto? No, aquí no. Aquí todo se concentra en esta trama de un chico bueno que se mete en un asunto malo. Ahí eso va, de alguna manera, haciendo que la película avance y funcione, ¿no? Claro, no es el grupo profesional que vamos viendo cómo se va construyendo, sino que de alguna manera ya sabemos que este personaje tiene un atributo que va a poner en práctica ante el asombro de los otros, que más o menos son, bueno, hay un villano, hay otros que tienen diferentes características, uno es más hábil que otro, que parece un poco tonto. En fin, es un retrato colectivo de todos, ¿no? Hasta que de pronto viene una secuencia que va a cambiar todo, ¿no? Y que va a hacer que el personaje adquiera conciencia de sus hechos y de lo que está haciendo, ¿no? Y que va de alguna manera a perturbar su vida sentimental, su vida personal, ¿no? Porque lo enfrenta a un asunto ético, ¿no? A un conflicto ético muy poderoso, ¿no? Y se da cuenta de un error que ha cometido. Creo que la película, funciona. ¿Por qué? Porque es un buen narrador. El director es un buen narrador, ¿no? Va conduciendo las situaciones y va tirando de los hilos necesarios para crear, un interés por la situación misma, por la acción misma y por el personaje mismo, que es un poco blando, un poco fofo, pero bueno, ¿no? Está haciendo esta especie de contrapeso a este protagonismo colectivo de los villanos, ¿no? Pero creo que la película falla cuando entra en el lado sentimental, ¿no? Creo que el lado sentimental es más fofo que el propio personaje, ¿no? No tiene consistencia, no tiene, ¿no? Se va diluyendo, ¿no? Es como un agregado en una película de género, ¿no? Como un agregado sentimental, un poco para
complacencia masiva. Sí. Tú dices que el personaje tiene un gran don, que al mismo tiempo es su gran maldición, ¿no? Sí, porque este oído perfecto hace que este personaje que, digamos, en algún momento parecía encaminado a ser un virtuoso, ¿no es cierto? Un pianista, ¿no? Reconocido, pues básicamente termine teniendo que vivir afinando pianos, que claramente es un trabajo profundamente precario, ¿no? Y un poco la gracia de la película es eso, como esa precariedad, que además es la precariedad que también tiene su maestro, que no es su maestro pianista, es el maestro que le enseñó a afinar, ¿no es cierto?, pianos, es la precariedad en la que también vive, ¿no? Entonces, claro, esta especie de este personaje que estaba destinado a hacer algo y debido a esta condición de oído perfecto, además él lo explica, ¿no? Es una especie de alergia a los sonidos fuertes, ¿no? Es insoportable para él, Para ¿no? él Son es insoportables para él. Sí. ¿no? Pues este problema hace que sea un personaje que, claro, que nunca va a estar a la expectativa de lo que pudo ser, ¿no? Nunca va a estar a la altura de lo que pudo ser, ¿no? Es un perdedor. Así es. Es un perdedor que, digamos que dentro de las circunstancias hace lo que puede, ¿no? Debido a su limitación, ¿no? Y entonces, claro, justamente de pronto encuentra encuentra el consuelo de lo que no pudo ser, que es un gran pianista, porque el ruido lo perturba, ¿no? De pronto lo encuentra acaso en otra actividad, que es una actividad ilícita, ¿no es cierto? Que es el poder escuchar el sonido de la combinación de las cajas fuertes entrando y por lo tanto pudiendo ser abiertas, ¿no? Entonces, claro, es interesante un poco cómo este personaje que estaba destinado a la grandeza, acaso la encuentra, pero en una cosa o en una actividad absolutamente ilegal, ¿no? Y a partir de eso es que comienzan pues un poquito los problemas, ¿no es cierto? Comienzan los problemas y también comienza la adrenalina de saber que esa actividad ilegal es lo que lo puede sacar de esa precariedad, ¿no? Porque de pronto pues, es un negocio profundamente lucrativo, ¿no? Y es lo que le va dando cierta felicidad, ¿no? Cierta tranquilidad, cierta estabilidad. Yo creo que la película te muestra, digamos, esa dimensión, ¿no es cierto?, de cuando las cosas del ascenso del personaje está contada con energía, está contada ¿no? con esta dimensión un poco adrenalínica, si se quiere. Hasta que, claro, ¿no? Todo es muy bueno para ser verdad. Y estoy de acuerdo contigo en que la parte sentimental, digamos, claro, es un añadido, pero ¿sabes qué siento? Que es un añadido que está hecho también para resaltar algo que ya quedaba claro, que es que este personaje vive, ¿no es cierto?, con cierta frustración de haber podido ser lo que nunca va a ser y que, sin embargo, probablemente, pues, justamente su contraparte sentimental sí va a poder ser, ¿no? Que es una gran virtuosa, una compositora importante, ¿no? Entonces, claro, como que siento que esa parte es mucho más verbal, además, ¿no? Es mucho más, como que todo se explica de una manera mucho más... Sí. Como que subraya un poco cosas que ya quedaban claras a partir de lo que la narración, ¿no es cierto?, con el montaje, ¿no?, con un poco las situaciones en las que están metidos los personajes, ya explicaba de manera más o menos clara, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, lo que tú dices, sí, yo estoy de acuerdo en general con lo que tú dices, pero, yo creo que hay una gran coartada en la película. Tú dices que este personaje se va a la vía del mal, digamos, porque, claro, descubre que puede ser lucrativo y no sé qué. Pero ahí está la coartada de la película, ¿no? Porque en realidad esa no es su motivación. Su motivación es... Ayudar. Hacer un bien. Sí. ¿No? Ser un buen samaritano. Claro. Ser agradecido. No vamos a decir por qué, pero bueno, es esa la idea. Es y esa es la gran coartada de la película, ¿te das cuenta? Claro. Y eso creo que hace que en el fondo... tenga ese lado, si tú quieres, meloso, ¿no? Ese lado medio... Sí. A ver, claro, o sea, el personaje nunca se deja seducir solamente por el dinero, sino que siempre el dinero es el vehículo para otra cosa. Para algo más, para la felicidad personal con la pareja y también para ayudar, ¿no? Para algo noble. Para algo noble, claro. Sí. Y y una cosa interesante es eso, ¿no? La construcción de aquello que pudo ser melódico, sinfónico, ¿no? Sí. En esta combinación armoniosa de notas musicales, ¿se convierte en qué? Se convierte en algo que es como él, en lo mínimo. Tiene que reconocer el clic, así es, ¿no? Que hace que de pronto la combinación se cierre
¿no? Se vuelva perfecta, ¡puc! Y poder abrir la caja fuerte, ¿no? Sí, sí. Ese es De acuerdo. la nota mínima, La digamos, nota ¿no? mínima, sí, claro. Es eso. Así es. En medio del silencio, ¿no? En medio del silencio, claro, ¿no? En el medio del silencio, porque claro, él tiene que estar aislado absolutamente de todo. Nadie puede ni siquiera estornudar. En fin, es una película atractiva, interesante, entretenida, digamos, se Uno la ve ve con mucho agrado, ¿no? sí. Sí. Pero bueno, tiene pues Sus desniveles. sus desniveles. Ahora vamos con una película que está en Netflix, aprovechando un poco la coyuntura del Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026, que es El Autobús, ¿no? Que es un documental sobre la selección francesa. Ricardo, ¿no? Sus impresiones de cómo es el Mundial de este año. Okay. Muy bien, muy bien. Perfecto. No puedo decir nada, no opino, no sé. Bueno, este documental es sobre la selección francesa, que para aquellos que están siguiendo el Mundial, estamos grabando esto el día siguiente en el que la selección francesa ha ganado a Paraguay. Cuando el programa se emita, probablemente sabremos si clasifica a semifinales, tiene que ganar a Marruecos. Y claro, la selección francesa que ahora está muy dulce, ¿no es cierto? Viene de ser campeón en el 2018, perder una final en el 2022 y ahora claramente si no es el equipo favorito, es uno de los grandes favoritos para llevarse el Mundial. Lo que nos cuenta más bien esta película, que es un documental deportivo, es más bien una historia de fracaso, ¿no? El autobús. El autobús. Más bien nos cuenta una historia de fracaso, ¿no? Que es la rebelión que hubo, ¿no es cierto?, en la selección francesa durante el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿no? En el que hay un conflicto muy fuerte entre el grupo de jugadores, ¿no? Y el entrenador, ¿no? El entrenador Raymond Domenech, ¿no? Y un poco la película lo que hace va mostrando a partir de los testimonios de los protagonistas, pues un documental, ¿no? Un poco qué es lo que ocurrió, ¿no? Particularmente hay un hecho muy importante en el entretiempo de un partido, en el camerino, ¿no? Donde parece que pasó algo. Y también es interesante cómo la película nos va contando un poco cómo los medios de comunicación reaccionan ante eso que pasó, ¿no? Muy interesante el momento en el cual el director del Equipe, que es el periódico más importante deportivo que hay en Francia, ¿no? Va reflexionando sobre cómo titular la noticia, ¿no? Que es casi como una clase de qué remarco, qué levanto en el titular, ¿no es cierto? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿No? Para retratar un poquito qué pasó en ese camerino, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Un poco la película lo que va haciendo es mostrándonos los testimonios, mostrándonos cómo los medios de comunicación encararon la noticia y finalmente las acciones que llevaron pues, a una decisión grupal, ¿no? En la que básicamente te das cuenta que es una huelga. Es una huelga, ¿no es cierto? En la que básicamente eso que hoy está tan dulce en la selección francesa, pues en el 2010 ya no lo estaba, no, más bien era absolutamente agrio, ¿no? Y difícil, ¿no? Entonces, interesante porque la película es la historia de este grupo humano, ¿no? Que a diferencia de lo que pasa con otros documentales deportivos, ¿no? Que te cuentan la gloria y las dificultades para llegar a la gloria, ahora vemos cómo las dificultades simplemente llevan pues al descalabro, ¿no? Y a la derrota deportiva que hasta el día de hoy, pues y al compromiso nacional. Y a la humillación nacional, ¿no? Y que es interesante compararlo un poco con lo que está pasando ahora con la selección francesa, que más bien es otro momento. Y además, ¿no? Hay una comparación con lo que había pasado antes, con el cabezazo famoso de Zidane. De Zidane. En fin, sí, todo lo que tú dices, ¿no? Claro, está ahí. Ahora, yo creo que lo más interesante de este documental, que es muy estándar por otro lado, es muy Netflix, ¿no? Es más interesante por las cosas, por la situación que cuenta, ¿no? Es lo que no dice. O lo que tú deja entrever, o lo que tú vas entre líneas, lo que tú vas detectando entre líneas, ¿no? Que va desde, una suerte de autoritarismo muy claro, incluso de desprecio muy claro. Hay un momento en el que el entrenador dice, al recibir un documento de los futbolistas, dice, esto no lo escribieron ellos, sacando ahí faltas de ortografía, ¿no? Hay esa dimensión de una visión muy particular, muy clasista o muy racista, no lo sé, ¿no? Tal vez sí, en una colectividad, en una comunidad que debió estar unida, ¿no? Hasta, digamos, el discurso político. El discurso de los medios, sí, el discurso de los medios que están buscando la frase sensacional, que le encuentran. Eso también está en discusión, si la encontraron o no la encontraron, ¿no? Pero en todo caso, la que se publicó y que causa, pues, es una bomba atómica, ¿no? Y ¿sabes qué cosa? El oportunismo político.
¿no? Esta especie de doble discurso, ¿no? Algo le digo yo, ¿no? A la manera de Nelson Mandela en el equipo, ¿no? El equipo sudafricano el equipo de que mostró la película de Clint Eastwood. Y por otro lado, lo que dice una política frente a la Asamblea Nacional, al Congreso, digamos, ¿no? A la Asamblea Nacional, ¿no? Que termina humillando a todo el mundo, ¿no? Entonces, es interesante aquello que no está dicho, que está dicho entre líneas, ¿no? Y todo, y por otro lado, lo que los títulos finales van informando sobre lo que pasó con cada uno de los actores de esta situación. Y ahí uno se da cuenta de... Hay como una especie de relectura, ¿no? Retrospectiva que uno puede hacer, ¿no? De todo lo que ha visto, ¿no? ¿A dónde quedó cada uno? ¿Qué hizo cada uno? ¿Cómo es que ese entrenador llegó a donde ahora está? Donde, no sé, se supone que, no sé si hasta ahora sigue siendo lo que dice el texto final, ¿no? Entonces uno como que relee todo a la luz de lo que pasó después, ¿no? Ahora, la película es muy convencional, Claro, en verdad. Un documental estándar. No es que sea Pero una- lo que te cuenta es interesante, es interesante. insisto, sobre todo pensando en que la selección francesa ahora más bien vive una época Sí, claro. de triunfo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, tú quieres decir dos cosas de Toy Story. Toy Story, a ver, esa película es una película sólida, bien hecha, por supuesto, ¿no? Visualmente muy atractiva, ¿no? Pero me parece que ya es una especie de forzar un poco las cosas, ¿no? Siempre fue, a ver, Toy Story del comienzo fueron películas sobre sobre el cambio del tiempo, ¿no? Algo siempre motiva la acción vinculado con el paso de una época a otra, ¿no? Puede ser la etapa de la salida de la niñez, ¿no? La llegada de la adolescencia, ¿no? El cambio del estilo o la utilidad de los juguetes, ¿no? Siempre los personajes de Toy Story, que son no los seres humanos, son los juguetes, ¿no? Sobre todo, claro, el vaquero y el astronauta, ¿no? Woody y Buzz, ¿no? Están siempre pues, al borde de la extinción, ¿no? Entonces son películas en las cuales toda la saga Toy Story está hecha a partir de la idea de una especie de muerte inminente, ¿no? Muerte en muchos sentidos, ¿no? Porque la obsolescencia es muerte, porque la caducidad es muerte, porque la pérdida de interés por el objeto es muerte para ellos, ¿no? Porque el paso del tiempo supone una muerte para ellos, ¿no? Y en algún caso pueden terminar reciclados, pueden terminar incinerados, pueden terminar simplemente en el cajón, en el archivo de los recuerdos, en un baúl, ¿no? Ese sentimiento, en el cual hay por un lado mucha alegría, ¿no? Que es el hecho de estar activos, de estar vivos, ¿no? De tener ese contacto con el niño que juega con ellos, de tener ¿no? Este contacto humano con los seres estos, ¿no? Que no tienen la perfección, digamos, antropomórfica que tienen los juguetes en el sentido de ser mucho más ricos en su trabajo visual, ¿no? Y por otro lado, esta sensación de inminencia del mal, ¿no? De inminencia de extinción. Eso me parece bien interesante. Aquí, claro, está también eso, pero, claro, está puesto al día, porque lo que viene es, digamos, un juguete inteligente, que es una pantalla que tiene, por supuesto, una inteligencia artificial y está de alguna manera siendo emblema de este mundo en el cual todo el mundo está pegado a una pantalla todo el día, ¿no? Y en este caso los niños, ¿no? El problema de la película creo que es que una vez que está planteada la situación, ¿no? No hay mucho más que darle, ¿no? Y entonces la situación es cómo los juguetes van a ser recuperados por una niña que ya no los quiere, ¿no? Porque ahora está con la pantalla, ¿no? Y a partir de ahí todos los incidentes de la película van reiterando el mismo concepto, ¿no? Y no todos son especialmente atractivos, ¿no? Hay algunos que sí, ¿no? Pero otros que no. Hay, por ejemplo, cosas muy graciosas, ¿no? Ver la transformación del vaquero, ¿no? En una persona mayor, ¿no? Con ciertas características físicas que han cambiado, ¿no? Y que de pronto son buenos chistes visuales, ¿no?
Pero creo que no hay mucho más, ¿no? Ahora, es una buena película, creo yo, ¿no? Es una película que atrae, ¿no? La Cantuta. Cantuta. Mira, es bien difícil hablar de esa película desde el punto de vista cinematográfico, porque creo que lo cinematográfico es inexistente, ¿no? No existe la puesta en escena, no existe una idea de puesta en escena, ¿no? Es una sucesión de hechos que están además narrados de una manera incoherente, ¿no? Hay una incoherencia narrativa ahí que es medio inexplicable. Desde el punto de vista de la representación, bueno, digamos, cercana a una velada escolar, ¿no? Con la diferencia de que en una velada escolar los niños, ¿no? Tienen un entusiasmo, una ilusión, ¿no? Saben que están jugando, ¿no? Y que de alguna manera tienen la expectativa de que sus padres o sus amigos los aplaudan, ¿no? Aquí creo que no hay eso, hay otras cosas. Pero mira, no quiero ahondar en eso porque ya te digo que es inexistente, entonces no, ¿por dónde puedes ir, no? Solamente quiero mencionar una secuencia que a mí me chocó, ¿no? Y es una secuencia en la que se supone que es el momento en que se recrea el asesinato, la matanza, la masacre de Barrios Altos. ¿Qué cosa vemos? Vemos la pollada, ¿no? La pollada, vemos que entran los asesinos y en un momento, ¿no? Vemos al niño, vemos que uno de los asesinos muestra, ¿no? Dispara, digamos, hacia la cámara, ¿no? Apunta hacia la cámara, en cámara lenta, ¿no? Y dispara. Cadáveres, sangre que chorrea, como en cámara lenta, corte, y vemos huesos de pollo devorados, ¿no? En un plato, ¿no? Un plato de huesos de pollo. Ese montaje de esos cadáveres, de ese niño, de esa sangre que chorrea, que cae, ¿no? Y un corte de montaje que nos lleva a estos huesos de pollo, es lo más parecido a lo abyecto. No sé cuál ha sido la motivación, ¿no? No sé si es una motivación narrativa para decir, bueno, fue una pollada y ahí ya habían comido, ¿no? O si es una suerte de símil, ¿no? Quedaron como huesos de pollo. No lo sé. No, eso escapa a mi comprensión. Entonces mejor no sigo hablando, pero a mí me parece que es muy cercano a eso que te he dicho. Y vamos con algunos libros que quieres recomendar, libros peruanos, ¿no? Editados en Perú. Quería mencionar algunos libros, ¿no? Porque hay una actividad editorial, ¿no? Que no es muy grande, ojalá fuera mucho más grande, ¿no? Pero creo que es importante mencionarla, destacarla, ¿no? Este libro, por ejemplo, de César Verástegui, que es un guionista que tiene mucha actividad, ha tenido actividad en la televisión, en fin, y que se llama Arquitectura del Relato Audiovisual. En realidad el título es insuficiente porque lo que va haciendo el libro es ser un manual sobre construcción de narrativas, ¿no? Construcción de narrativas, pero no solamente la audiovisual vinculada con la televisión o con el cine, ¿no? Sino también la radiofónica, ¿no? Y también la de historietas, ¿no? En grafías. Entonces es un libro básicamente útil e interesante desde el punto de vista ilustrado, ¿no? Y que está publicado por Editorial Independiente. César Verástegui, este libro es bien interesante, ¿no? Y ahí está. Luego, este libro es una sorpresa, ¿no? Este libro de Heiner Valdivia, que es El mundo que dejamos de habitar, que es un ensayo sobre el cineasta húngaro Béla Tarr, que murió no hace mucho. Y es un ensayo muy personal. Es un ensayo, y digo ensayo porque, claro, es un libro que no tiene esa inclinación académica, ¿no? En la que hay un marco teórico y hay citas. No. Acá es una reflexión muy libre, ¿no? Y muy, muy, muy personal sobre el cine de Béla Tarr. Y sobre todo sobre algunos temas vinculados, ¿no? La errancia, el clima, la atmósfera, en fin, una serie de asuntos vinculados con las películas de Béla Tarr, que es un cineasta, que es un cineasta difícil, ¿no? Que es un cineasta al que hay que acceder, ¿no? Con entusiasmo, con curiosidad
y a veces con paciencia, ¿no? Porque, como sabemos, tiene películas, una película como Satan Tango que dura como 7 horas, ¿no? Y que es fascinante, absolutamente fascinante. Y lo que me gusta de este libro es eso, es justamente ese acercamiento que tiene. Podemos estar a favor o no de lo que opina, pero me gusta ese punto de vista subjetivo que va a ver, analizando y hablando de la película desde el gusto personal, del interés personal, ¿no? Eso me parece bien interesante. Luego está este libro, Ingmar Bergman, que editado por Isaac León Frías, y que es un libro que recoge muchos ensayos, una gran cantidad de ensayos sobre la obra del director sueco, ¿no? Famosísimo director sueco. Este libro está publicado por la Universidad de Lima, por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, y claro, forma parte de un grupo de otros libros, ¿no? Casi una colección, ¿no?, de libros que se publicaron sobre algunos realizadores, como John Ford, como Jean-Luc Godard, como Pasolini, como Fellini, ¿no?, que son libros que recopilan ensayos. Lo interesante de todos estos libros es que, si bien están publicados por una editorial universitaria, no son, académicamente duros, ¿no?, en ese sentido digamos, del trabajo de un artículo científico. No. Son libros que justamente están pensados para que estudiantes o gente aficionada a la obra del director o aficionada al cine o aficionada a la cultura en general pueda leerlo sin ninguna dificultad, ¿no es cierto?, con mucha claridad. Ingmar Bergman, ojalá que esa colección continúe. Los Andes en el cine peruano, de Jorge Terán Morbelli, que es un libro, ahí sí, muy académico. Es un libro de una rigurosidad académica muy grande y es un libro interesantísimo. Polémico, discute, ¿no?, pero sobre todo centrado en este asunto vinculado con la representación de lo andino, ¿no? No estoy hablando de cine indígena, no. Estoy hablando de representación de lo andino por cineastas de muchos lugares del Perú, ¿no?, en los últimos años. Y claro, y es un libro, como lo dice además su subtítulo, ¿no?, es una lectura de los imaginarios coloniales, dice, desde los estudios culturales. Esto es muy importante porque creo que define muy bien lo que es el libro. Y por último, este libro que va a tener una presentación próxima, ¿no?, porque ha salido hace muy poco, que es Lima en la pantalla, de Cynthia Beach. Cynthia es una estudiosa del cine peruano desde hace mucho tiempo, es profesora en una universidad en Estados Unidos, y aquí trabaja diferentes películas recientes de los últimos años, del siglo XXI, digamos, que tienen a Lima como centro, como escenario, como asunto, ¿no? Y la presencia de la ciudad en el imaginario que puede haber dado el cine peruano, desde la obra de Eduardo Quispe, ¿no es cierto?, hasta Rosa Chumbe y por supuesto, Paraíso de Héctor Gálvez y otras películas más. Es un libro realmente interesante, novedoso y que da una visión distinta del cine peruano. Ojalá que se siga investigando y publicando más sobre cine, y no solamente sobre el cine peruano, sino también sobre el cine internacional, ¿no? Eso es muy importante. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a las entrevistas. Primero a Wilder Sumarán, que vendrá para hablarnos de Muta, el festival que comienza el 30 de julio, y después hablaremos con Diana Kirchner, que nos hablará un poquito de su exposición Peruvian Films. Muta, Festival Internacional de Apropiación Audiovisual, se va a celebrar este año, del 30 de julio al 7 de agosto. Van a festejar su 10º aniversario. Y para conversar un poquito del festival estamos con Wilder Sumarán, que es programador del festival, para que nos comente un poquito sobre el festival, sobre lo que se viene, sobre un poco también el perfil, ¿no? Así que, Wilder, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio. Y sí, estamos muy contentos en el equipo de Muta de poder celebrar este 10º aniversario con nuestra edición más grande. Además, traemos un montón de películas,
traemos también talleristas, tenemos diferentes espacios de conversación y nos encantaría que su público nos pueda acompañar en esta edición tan importante. Muta, ¿no? ¿Qué quiere decir muta? ¿Y a qué tipo de cine alude y, en consecuencia, a qué tipo de programación, ¿no?, se orienta? Sí, bueno, el nombre del festival es MUTA, Festival Internacional de Apropiación Audiovisual. La apropiación, ¿qué es la apropiación, no? Se suele pensar también muchas veces en términos casi de reciclaje de imágenes, y tiene algo de eso, ¿no? La idea de tomar imágenes preexistentes y trabajar con ellas para hacer algún nuevo proyecto, digamos que muchas veces cambiándole el sentido a las imágenes o interviniendo el sentido o revelando algún sentido que estaba dentro de las imágenes y que sin esa intervención, digamos que no se suele o pasa casi desapercibido, ¿no? Entonces, como MUTA, ese gesto, el gesto de trabajar con imágenes preexistentes es, por un lado, político y por otro lado también nos parece que a nivel creativo puede ser muy rico, ¿no? Porque puedes llegar, creo yo, a abordar cosas desde una perspectiva distinta también que con una aproximación más tradicional, si lo vemos así. Claro, los clásicos del metraje encontrado, ¿no? Es decir, de lo que se llama metraje encontrado. Y aquí habría que hacer una aclaración, ¿no? Porque, a ver, hay cierta parte del cine de terror de los últimos años que también usa el término metraje encontrado. Pero ese es un uso o ese es un término, digamos, que tiene una historia previa, Sí, ¿no? sí. Que es encontrar un archivo, ¿no? Y apoderarte de él, apoderarte en el mejor sentido de la palabra, Sí. apoderarte creativamente del archivo para eso. En cambio, en el cine de terror se habla del metraje encontrado como la película que nosotros estamos viendo y que es la última que hizo el camarógrafo antes de ser devorado por el fantasma, por el monstruo, por no sé quién, ¿no? Entonces hay que diferenciar, porque a veces cuando uno dice, ¿qué cosa es found footage? ¿Qué cosa es metraje encontrado? Buscas en algún lugar y te va a salir solamente la acepción vinculada con el cine de terror. Pero en realidad es el archivo, ¿no? Tal como tú explicas. Ahora, es un modo de acercarse a los archivos. ¿A qué tipo de archivos? ¿No? Hay algunas películas famosas, Tom Tom de Peterson, ¿no? La película famosísima en la cual un cineasta se acerca a una vieja película de los primeros tiempos del cine y toma solamente un fragmento y comienza a trabajar sobre él. Hay, por ejemplo, Peter Chbosky, ¿no es cierto? O Martin Arnold, que agarran algunas películas de Hollywood o películas muy famosas, Matar a un ruiseñor, Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y comienzan a sacarle el sentido que puede estar en esas imágenes haciendo intervenciones particulares. ¿A qué tipo de película, a qué tipo de acercamiento al archivo se propone Mutua? Curiosamente, tenemos cierta fama de proyectar películas primero analógicas en 16, en 35, en 8, y eso no es todo el sentido que le damos al término, ¿no? Porque en realidad la apropiación puede ser, por supuesto, de películas muy antiguas en formatos que muchas veces están obsoletos o semi-obsoletos, por ejemplo, no sé, formatos tipo mini DV que están yendo a la obsolescencia o que digamos que el tiempo ha hecho estragos sobre la propia materialidad del archivo, ¿no? Eso por un lado, pero también hay archivo digital y nosotros hemos tenido muestras y hemos programado películas que trabajaban eso también desde lo digital, desde también un deterioro de la imagen digital, un trabajo incluso desde el píxel. De hecho, el diseño de este año trabaja mucho la idea del píxel y todo eso, ¿no? En ese sentido, digamos que la apropiación para Muta no se restringe a un uso particular. Trabajamos con archivos de todo tipo, en un montón de formatos y digamos que hay una apertura en esos términos, ¿no? Y una de las tendencias interesantes del documental contemporáneo, ¿no? Tiene que ver un poquito con el registro en primera persona, ¿no? Sí. Cómo de pronto
directores, ¿no es cierto?, se ponen la cámara sobre ellos mismos y comienzan a explorar un poquito su pasado, ¿no es cierto?, su estado de ánimo, ¿no?, desde el documental. Y dentro de eso, si uno quiere, también pues un poquito el metraje encortado es importante porque muchos directores de pronto comienzan a explorar su familia a partir de eso, su vida pasada, ¿no es cierto?, lo que fue la dimensión familiar a partir de eso, a partir de archivos, ¿no es cierto?, que pueden ser audiovisuales o de otro tipo, ¿no? ¿Tú sientes que esa es una tendencia importante dentro de lo que propone Muta? Sin duda es una tendencia importante, siempre ha tenido presencia en Muta, pero digamos que no se restringe a lo autobiográfico en absoluto el festival. Tenemos una muestra este año que se llama Toda carta es un recuerdo, que trabaja lo autobiográfico y digamos que se centra más en ese aspecto del material encontrado, más digamos una búsqueda más personal, más de memoria, pero también muchas veces se puede servir el material encontrado no solo para digamos que buscarse a sí mismo en una memoria que tú tienes, familiar, por ejemplo, sino tenemos trabajos en los que también la búsqueda en material externo puede hablar sobre una búsqueda más personal, por cualquier caso, porque, por ejemplo, no sé, vengo de una familia que no tiene este registro y puedo buscar en un imaginario más grande para trabajar sobre mi propia memoria. Hay este tipo de casos también y nos parece que es un uso interesante, ¿no?, que se le puede dar al archivo también. Sí. La materialidad es un concepto que está en todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. La materialidad de aquello que fue soporte de algo, ¿no? ¿Y cómo se vincula esa idea de acercarte a la materialidad o trabajar sobre la materialidad audiovisual con otros tipos de materialidades donde también están inscritos recuerdos, memorias, pasado, ¿no? Tú has dicho, toda carta es un recuerdo, ¿no? Sí, hay cartas que pueden ser audiovisuales, pero hay cartas que son físicas, ¿no? Sí. Hay fotos, fotografía que son físicas. ¿Esas intervenciones también están ahí? Hay proyectos, no en esta edición en particular, pero hemos tenido proyectos que, digamos, también se han vinculado a otro tipo de materialidades, en proyectos que son más híbridos, digamos, ¿no? Y sí, muchas veces también, o sea, esto lo vinculo también a otro de los ejes más importantes que tiene el festival. El festival, por supuesto, es un festival en donde se ven películas, pero también es un festival que tiene como un eje importante el aspecto formativo. Desde su creación hace 10 años, o sea, siempre, digamos que la programación estuvo vinculada a talleres, laboratorios, en los que justamente se trabaja sobre la materialidad en distintos sentidos, porque hemos tenido intervención en 8 milímetros, en 16, en 35, pero también hemos tenido talleres de trabajo digital sobre la imagen, sobre digitalización artesanal y ese tipo de acercamientos también. ¿Qué retos implica armar un festival como Muta, ¿no? Dentro de lo que implica el trabajo de gestión cultural, logístico, ¿qué es aquello que de cierta manera requiere más trabajo, más esfuerzo? ¿Cómo ha sido el proceso de sacar adelante el festival? Muta nació como un festival muy pequeño, o sea, siempre ha tenido, de hecho, ediciones relativamente cortas comparado con otros festivales y traemos una cantidad de películas mediana, pero sobre todo porque trabajamos con formatos de corto y mediometraje sobre todo. Tenemos algunos largos, pero digamos que el formato que más hemos tenido son formatos cortos, entonces digamos que el reto, hay un tema logístico de recibir material, coordinar, hay un tema también, hay digamos una dificultad también para a nivel de fondo, siempre bueno, eso es algo transversal a todos los festivales en el Perú prácticamente, ¿no? Y sí, o sea, digamos que también nosotros estamos metidos en una especie de nicho dentro del mundo del cine, ¿no? Es cine de apropiación, y bueno, y también cine experimental en gran medida. Entonces, hay un trabajo de búsqueda, de coordinación, de estar como muy atentos a lo que está pasando en el mundo, lo que están produciendo diferentes cineastas y bueno, eso sería principalmente ¿Y cómo ves el panorama del cine peruano dentro de
dentro de justamente aquello de lo que Muta propone. Es decir, el cine peruano se está moviendo dentro de lo que implica el trabajo con el metraje encontrado. Hay algunas tendencias importantes dentro del Perú en relación a eso. ¿Cómo ves el cine peruano dentro de eso? Sí, un poco lo que mencionaba Ricardo. O sea, digamos que se ha empezado a desarrollar desde lo autobiográfico. Muchos trabajos incorporan, digamos, el metraje encontrado, familiar o no familiar. También hay mucho trabajo político. Este año también tenemos una sección digamos, que incorpora una mirada política sobre el archivo. Y sí, yo creo que en muchos proyectos que vienen del documental incorporan el archivo como parte de los recursos. Y también, bueno, cada vez más se hace cine experimental, por ejemplo, con archivos, intervenciones de todo tipo, no solamente de la imagen, muchas veces hay apropiación también desde lo sonoro y ese tipo de cosas, pero sí, cada vez nosotros, por ejemplo, este año hemos recibido en nuestra convocatoria más de 200 películas en Latinoamérica, ¿no? Y eso es bastante, yo creo. Sí. Bueno, hablemos de este año. Sí. Ya. Tú has hablado de talleres, has hablado de, ¿no es cierto?, la cuestión educativa, formativa y además de práctica, ¿no? Pero también has hablado de proyecciones, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser este año? Tenemos varias proyecciones, tenemos más de 60 películas. De todo el mundo. De todo el mundo, sí, de todo el mundo. La mayoría son latinoamericanas, pero digamos que abarcamos lo que se está haciendo a panorama, nivel... digamos. Un panorama mundial, sí. Si puedo rescatar algunas cosas que me parecen importantes, me gustaría hablar, por ejemplo, de que este año, por los 10 años, tenemos una muestra de cine peruano que ha pasado por Muta, 10 películas por los 10 años. Y eso me parece una proyección que puede ser muy interesante para quienes no conozcan este acercamiento al audiovisual, puede ser un punto de entrada muy interesante. Hay películas que, digamos, que esa muestra yo creo que refleja bastante bien el acercamiento que tiene Muta al cine. Me parece que hay películas que son un poquito más políticas, hay películas que son, digamos, más estrictamente experimentales, que trabajan mucho en la forma, en la materialidad. Hay otras películas que son más lúdicas. ¿Puedes decir 2 o 3 títulos? Sí, claro. En la muestra de 10 años de películas peruanas tenemos, por ejemplo, la más famosa, probablemente sea la más conocida, La huella, de Tatiana Fuentes, pero también tenemos películas como Peruano Trome, que es un poco más lúdica. Tenemos Propaganda 10º aniversario. No me acuerdo de Isaac Ernesto, que es una película que también ha tenido un recorrido más desde lo documental, pero bueno, también forma parte en una edición pasada de Muta. Y así, o sea, tenemos Detenerte en el pulso, de Nicole Remy, por ejemplo, que es una película que trabaja sobre el archivo y que es muy dura de ver también. O sea, hay digamos que un acercamiento bastante plural hacia lo que es la realización audiovisual con material de archivo en el Perú. Y creemos que refleja bastante bien lo que ha sido Muta estos últimos 10 años. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Bien, digamos que entre lo más destacado tenemos la última película de Bill Morrison, Sawyer Avenue Sunday Afternoon, que es justamente nuestra película de clausura, junto con In Retrospect y Oaxaca Ingobernable. Bill Morrison es uno de los cineastas más caracterizados de esto, ¿no? El director de Casia, Frozen City, ¿no? Frozen City. Frozen City, claro que sí. Que es la historia de cómo recuperan unas películas en un sitio particular, ¿no? Sí. Su trabajo, digamos, que está inmerso en este mundo y es un referente. Y bueno, en esta película, por digamos, animar un poco a las personas a que vayan a verla, en esta película se apropia de las cámaras corporales de policías de ICE y, digamos, que las contrapone a las imágenes que vecinos de una calle en Chicago filman en una intervención súper violenta. Ajá. Y es bien interesante cómo él aborda el tema. Me parece que puede ser muy interesante para
para también acercarse a este tipo de cines. Es algo muy contemporáneo, también con un tipo de imagen muy moderna. Archivo suena... Uy, vamos a Sí, ver claro, películas súper bastante. antiguas, pero no necesariamente, ¿no? No, Archivo es lo que pues, uno tiene en el además teléfono. hay Ya hace 10 minutos, ¿eh? Hay Claro. una tendencia ahora de hacer películas con body cams, ¿no? De policías. Está como esta película que Bien estuvo nominada al interesante. Oscar, que está en Claro, Netflix. claro, la vecina malvada, la vecina pesada. La vecina pesada, que también es una película hecha a punta de body cams, ¿no? De policías. Sí. También quería aprovechar para mencionar que, o sea, parte del el espíritu que tiene Muta a nivel de programación también es un trabajo colaborativo con otros festivales. Por ejemplo, nosotros trabajamos ya tenemos una colaboración de varios años con el festival An Archive, el Found Footage Festival, que es de Italia. Tenemos un ida y vuelta, ellos nos mandan una muestra pequeña de una hora aproximadamente, nosotros les compartimos también una muestra de cine usualmente peruano latinoamericano, y así, este año volvemos a tener esta colaboración con An Archive, y también vamos a tener una colaboración por primera vez con un festival de Macedonia del Norte que se llama Makedox, que también tiene un enfoque parecido y en el cual también, digamos que ese tipo de intercambios de programación se dan, ¿no? ¿Y los talleres? Los talleres. El principal, digamos, no principal, pero digamos que el que empieza este año es el Mutalab, que es un laboratorio para proyectos de largometraje, y en el cual vamos a tener, bueno, son varias sesiones, ya están seleccionadas las personas que van a participar, los proyectos, y vamos a tener talleristas de distintos, que vienen de distintos lados. También tenemos a Carlos Ferrán, a Romina Resuche, Tatiana Fuentes y un colectivo peruano que se llama Amix XR, que trabaja sobre todo formatos inmersivos, que es también algo bien interesante. Ellos además van a estar van a hacer una performance en el festival que se llama Permiso para Bailar, Denegado, y eso también me parece que es el penúltimo día del festival. Va a ser bien interesante, ¿no? Trabajar también desde la performance. Formatos inmersivos, ¿a qué se refiere? Sí, muchas veces... digamos que el 360, trabajar con cámaras 360 o en el cual, digamos, el espectador también está más libre. Eso es algo bien interesante, ¿no? En el cine más tradicional tenemos una pantalla a la cual, claro, está de frente, en el cual, digamos que la visión más o menos está delimitada a eso. Está limitada por el encuadre. Por el encuadre, pero digamos que hay películas que trabajan con el encuadre, pero digamos crecen a partir de otros elementos como el sonido y así. Bueno, la tercera dimensión, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa con los formatos inmersivos? Básicamente que el espectador tiene capacidad de movimiento y de, digamos que, individualizar el encuadre, por decirlo de una manera, ¿no? Y es bien interesante, va a ser muy... Con equipos de... Sí, el trabajo más bien va a ser performático y va a ser musicalizado en vivo también. Entonces va a ser bien interesante. Si alguien quiere ir a Muta, ¿cuáles son las sedes? Nuestras sedes principales es la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura y también el Galpón Espacio en Pueblo Libre. Pueblo Libre. Sí, tenemos los primeros 5 días, las proyecciones son en el Ministerio de Cultura y los otros 3 en el Galpón Espacio. Queríamos también... tenemos, otras sedes, pero más para espacios formativos, entre ellos también el Instituto GET. Y algo que también quería resaltar, aprovechando el espacio, es que, bueno, tenemos este 10º aniversario de Muta y hemos incorporado, digamos, el acercamiento desde lo editorial también. Vamos a sacar una publicación, un pequeño libro, memoria, se llama Memoria Muta 2, porque salió la primera a los 5 años, que recoge el trayecto, el camino que ha tenido Muta para llegar a ser lo que es desde los últimos 5 años, pero hay un recorrido desde el inicio, por supuesto. Tenemos colaboraciones de textos de personas que han estado dentro de Muta, tanto programando como con sus películas o talleristas. Y bueno, va a ser también, es algo muy especial que estamos armando para todo el público y lo vamos a tener a la venta durante las fechas del festival. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno,
La gente vaya a ver Muta. ¿Eh? Muchas Todo gracias. lo mejor con el festival y larga vida, Muta. Gracias, gracias. Diana Kirchner a ver, es una artista múltiple, ¿no? Estás trabajando muchas cosas a la vez. Collage, dibujas, en fin, una serie de cosas, pero también tiene un viejo proyecto vinculado con la memoria familiar que va a comenzar a poder visitarse a partir del 11 de agosto en la casa, julio, este mes, en la casa O'Higgins, en el Girón de la Unión. Y se llama Peruvian Films. Ya vamos a que ella misma cuente por qué se llama Peruvian Films. Y tal vez esa puede ser la primera pregunta, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esa exposición? El título es un regalo, en realidad, porque ni a mí se me hubiera podido ocurrir uno mejor. Era el nombre de la empresa de mi abuelo paterno. Una empresa de distribución cinematográfica que tuvo entre los años 30 y 50, que él muere en el 53. Y es un proyecto que ha cumplido 21 años viviendo conmigo. Es como un... Les he estado dando vueltas y vueltas, ¿no? Sí, este proyecto ha pasado por... fue una tesis de licenciatura. Tú ibas a ser el asesor, de hecho. Sí. Después fue un proyecto de ficción. Después fue un libro. Hasta que el año pasado... Claro, en el camino ha sido un proyecto que lo he ido viviendo. Entonces, por eso empezó a transformarse. Empecé a hacer piezas, un collage en el camino, textos. Empecé a llevar una libreta de películas de acompañamiento, no necesariamente de las películas que traía mi abuelo, sino las películas que me ayudaron en este proceso, ¿no? Películas sobre memoria, sobre fantasmas. Hasta que el año pasado Inés Hernández, que es la curadora de la exposición, que es como mi hermana, me dijo, pero ya está. Fue al taller y dijo, esto es una expo, ya está. Y ahí le empezamos a armar. Para situar, tal vez habría que pensar en otra época, ¿no? Tú has dicho que fueron los años 30, 40, ¿no? 50, ¿no? Porque tu abuelo muere en los años 50. En el 53, claro. sí. En la que, a ver, el distribuidor y exhibidor, es decir, el distribuidor es el importador de la película, el que compra la película y la trae. Y el exhibidor es el que se encarga del negocio de administrar los cines, de manejar los cines donde se va a exhibir esa película. Era una época muy distinta a la de ahora, ¿no? En primer lugar porque estaban las medios, las grandes compañías, la Metro, la Columbia, en fin, las empresas grandes de siempre, ¿no? Pero también había, empresarios que tenían sus propios negocios de exhibición. Y el mercado cinematográfico era muy distinto también, ¿no? En ese momento eran cines muy grandes, ¿no? Podían haber cines más chicos, de 300 o 400 localidades, pero había otros, por ejemplo, el cine Tacna que tienes tú en tu afiche principal, ¿no? Era un cine gigantesco, era un cine que tenía, no sé, varias localidades, ¿no? Platea, Mezanine, ¿no? Platea Alta, Galería, como se llamaba, ¿no? Y eran cines donde podían entrar pues más de 1000 personas, ¿no? Y había un circuito que tenía un número de salas, más o menos 30, 30 y tantas, 40 salas de estreno, donde las películas entraban y se quedaban el tiempo que fuere, ¿no? Y luego salas de barrio, que eran salas que estaban integradas en el tejido urbano, ¿no? Que estaban al lado de tu casa, que estaban en el lugar donde tú paseabas. Donde tú Eran el Netflix de la época, probablemente. De alguna manera, ¿no? Si uno quiere pensarlo de esa manera, claro. La gente llegaba a su casa después del trabajo, ¿no? Y se metía al cine, ¿no? A la función de las 7 de la noche o de 6:45, ¿no? O comía y luego se iba a la función de las 9 de la noche, ¿no? Había ese trato cotidiano con el cine. Esa es la etapa en la que tu abuelo trabaja, ¿no? Es una etapa muy distinta a la de ahora, en la cual ya casi
no hay, o muy pocos, digamos, distribuidores independientes, ¿no? Sino que estamos en una especie de oligopolio vinculado con las grandes compañías que son las que exhiben lo que ya está en un programa, un calendario que está 3 años. Claro, y donde los cines ahora están en centros comerciales, donde no solamente vas al Así cine, es. sino que aprovechas para almorzar, para comprar, y terminas Para el fin de semana, pasearte, sí, ¿no? para pasear. Claro. Sí, que no se trata tanto de la película muchas veces. Así es, Así ¿no? es. No, sí, claro, a veces se entera la gente que está ahí por los carteles, ¿no? Tu abuelo era uno de estos personajes, ¿no? Que construyeron esa idea de una relación, a ver, particular con el cine, porque él importaba películas que le interesaban, ¿no? Porque sabía cómo era, porque era un empresario, pero también era un aficionado al cine, ¿no? Entonces, esas dos cosas que ahora ya no van juntas, ¿no? Lamentablemente ya no van juntas. Y escogía películas latinoamericanas en algunos casos, porque eran películas de una época en la cual el cine latinoamericano, pero también películas europeas, ¿no? Hay películas italianas que fueron muy importantes en la posguerra que trae tu abuelo, ¿no? Y películas americanas que no estaban, por supuesto, distribuidas por las más grandes, ¿no? Entonces, claro, eso todo un mercado. Pero hay otras cosas en la vinculación con tu abuelo, porque él era un inmigrante. Sí, él era un inmigrante judío, vino de Besarabia, que es una zona en Rumanía en esa época, hoy es Moldavia, de hecho es una zona de la que vino buena parte de la comunidad judía al Perú. Yo sabía que él había tenido un negocio así, pero no, mi abuela nunca habló del tema y tal. Cuando ella muere, ella vivía en Arequipa, voy a ayudar a mi tía a desocupar este departamento depósito que ella tenía y encuentro esta correspondencia donde descubro todo lo que tú estás contando, porque no tenía idea yo cómo se movía el negocio del cine en esa época. Y es bien curioso este nivel de detalle, porque es una correspondencia, tiene 2 files gigantes de sus negociaciones con Argentina Sonofilm, por ejemplo. De hecho, trajo éxitos como Armiño Negro, encontré papeles membretados de Armiño Negro con... Que es una gran película, ¿no? Con Laura Carlos Hidalgo, Hugo. que Laura curiosamente Hidalgo, era de la misma zona rumana de mi abuelo. claro. Carlos Hugo Christensen es el director. Sí. Y también su correspondencia con otras distribuidoras norteamericanas, pero también, y esto es una cosa bien bonita, las cartas a mi abuela, que era quien veía el negocio en Arequipa, donde tenían un circuito de 8 cines. La mayor parte de esta correspondencia le habla de trabajo. Era un poco personal, pero también le habla de trabajo. Y ahí él cuenta cómo era que elegía las películas, ¿no? Él iba a proyecciones a Buenos Aires, a Sao Paulo, sobre todo, y se pasaba el día viendo películas para elegir, y él mismo muchas veces hasta programaba. Y hay una carta que a mí me encanta, que él escribe cuando acababa de ver a Rosa Amargo, neorrealismo italiano, Claro. con Silvana Mangano en shortcito. Ah. Y le dice, acabo de ver esta película, es extraordinaria, si la voy a llevar y si esto no es un éxito, pues me dedico a otra cosa. Entonces tenía esta, no sé, hay una magia en la correspondencia que es física, que sientes a la persona como muy presente y puedes notar la pasión, aunque suene una palabra muy usada, que él sentía por el mismo negocio, ¿no? Le escribe cartas desde su oficina a la medianoche y elegía con mucho cuidado las películas que quería traer. De hecho, trajo Orfeo, de Jean Cocteau también. Está toda la historia de esta película antinazi que va a ser parte de la exposición, que el gobierno peruano le censura. Pero había un cuidado y un entendimiento del público mucho más humano, ¿no? Pre-algoritmos. Y eso hace sentir como el cine más como un lugar que nos pertenece a todos más que como un negocio para lucrar. Claro. Era una época también en que el público tenía curiosidad, Sí. ¿no? Porque tú has dicho, por ejemplo, has mencionado Orfeo de Jean Cocteau,
y Arroz Amargo, ¿no? La película con Silvana Mangano, Vittorio Gassman, que son películas muy distintas, ¿no? Y sin embargo, claro, era el mismo distribuidor las escogía porque consideraba que había un público interesado por esas películas, ¿no? Uno está toda esa cosa fantástica, surrealista de Cocteau, ¿no? Y por otro lado está el melodrama, ¿no? En Los Arrozales, ¿no? Cuando el neorrealismo italiano dejaba de ser neorrealismo. Cuando ya Cuando sabía, ya hacía ¿no? otra cosa. Y se convertía en las figuras de las grandes mayorates, de las grandes estrellas seductoras del cine italiano, ¿no? Sí, y al mismo tiempo negociaba seriales norteamericanos Claro. y Serie B. estrenos, serie B. Serie B, ¿no? Porque claro, esas eran las películas que no necesariamente estaban en las grandes compañías, ¿no? Y ahí viene el caso de Hitler, la bestia de Berlín, Sí, que está vinculada además con una condición, ¿no? Con una cultura, tal vez, porque tu abuelo tiene ahí una posición muy firme con esa película. ¿Puedes contar la historia? sí, que esta historia la descubrí por la correspondencia, que ahora por la Expo la he vuelto a leer para ordenarla cronológicamente. Y esto empieza porque en 1941 una distribuidora norteamericana con oficinas en Nueva York, American Trading, le ofrece una serie de películas antinazis, porque el Perú acababa de declarar su posición contra el eje, entonces le dijeron, bueno, ahora que esto ha cambiado, entonces tengo esta serie de películas, ¿no? Y es loquísimo como lo largas que eran estas negociaciones, ¿no? Estamos hablando de 1941. Después de mucho ida y vuelta, él se interesa por Hitler, la bestia de Berlín. Y ahí empieza la negociación económica, ¿no? Creo que le querían pedir $1.000, él ofrece 500, le dicen que no, y así ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que llegan a un acuerdo. Él lo que pide es una cláusula de censura, porque ya se había censurado aquí el dictador de Chaplin y otras, que la cláusula decía que si se la censuraban le devolvían la plata. Él estaba comprando derechos para Perú y Ecuador, creo. Entonces a los gringos le dicen, pero no creo que vaya a haber ningún problema, porque bla, bla, bla. Se terminó de negociar todo. De hecho, creo que las salas de exhibición ya tenían la propaganda y el patronato de censura le censura la película a mi abuelo. Y he encontrado la carta en la que él les escribe. Parece que tenía ciertos contactos en el gobierno, logra una proyección especial para ministros, para el secretario del presidente, y al final le llega una carta de 3 líneas del patronato diciéndole que no iba a poder proyectar la película sin ninguna explicación. Entonces él junta todos estos documentos para hacer valer su cláusula de censura. Esto fue en el año 43, en plena Segunda Guerra, ¿no? Es Manuel Prado, el presidente, ¿no? Manuel Prado, y él en la carta de reclamo lo que les dice es: no entiendo por qué me le están censurando a mí si se han proyectado, y menciona varias películas que ya habían estado en salas y no había pasado nada. Entonces, bueno, de ahí viene la segunda parte, que es la larga negociación con American Trading y Pathé Laboratory para que le devuelvan $200. Estas negociaciones creo que acaban en el 45. Y Hitler, la bestia de Berlín, es una película de serie Sí, B, claro, es una película pequeña, de bajo pequeña, presupuesto, de 1939, ni siquiera era un estreno, que fue censurada en su momento. con Alan Ladd jovencito. Creo que es la primera o una de las primeras películas de Alan Ladd. Sí, Que luego se convirtió en una estrella, ¿no? y ahí fue que reestrenan la película para aprovechar a Alan Ladd, que lo ponen en los créditos más grandes de lo que había estado, ¿no? Pero esa correspondencia es extraordinaria. De hecho, parte de la exposición va a ser un facsimilar de toda esa correspondencia, que la gente va a poder leerla, ¿no? Son 167 páginas de idas y vueltas, que hablan de una época, hablan de una pelea por, como decía William Wyler, que era el que decía que a veces el cine puede más, es entretenimiento, sí,
pero puede afectar a la conciencia social de su tiempo, ¿no? Y sí, por eso decidimos hacer esta reproducción de esta correspondencia para que esté al alcance. ¿Y la película se va a ver? Y la película se va a proyectar por primera vez en Lima. Diana, comentaste que un poco esta correspondencia, ¿no es cierto?, había sido el motivo de una tesis, de ahí en un proyecto de ficción, un libro. ¿Cómo fue que dijiste, ok, acá hay una exposición, ¿no? ¿Cómo decidiste aterrizar un poco lo que tenías en una exposición? No fui yo. Fue Inés, en realidad. Ahí la curadora. Porque yo pensaba, cuando este proyecto dije, ya va a ser un libro, pensé que tenía que tener un acompañamiento visual, porque las piezas que van a poder ver en la muestra son piezas que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es casi un proyecto como vivido, que lo estoy mostrando cuando ya me estoy harta, más o menos, lo he vivido mucho. Y siempre uno se mete cabe, ¿no? Porque pensaba, esto es un libro, es un proceso un poco más largo, y ahí fue que vino Inés, que es curadora, y dijo, pero es una expo, o sea, convirtámoslo en una expo que más bien habla de un proceso, ¿no? No es un proceso terminado. Yo siento que voy a seguir viviendo estos archivos porque hay un montón de archivos más. Sí, claro. Sí. Yo lo estuve una vez. Sí, claro. Lo procesaste, claro, lo revisé. Y claro, creo que la expo de cierta manera se enmarca en una tendencia amplia de la cultura y del cine, ¿no? Que es un poco esta dimensión en la que la memoria colectiva se mezcla con la memoria personal, ¿no? ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo fue tu experiencia un poco en esta búsqueda? Es muy difícil trabajar archivos familiares porque uno no quiere que un proyecto artístico sea una forma de hacer terapia. Y uno se pregunta en el camino, ¿y a quién le importa mi historia familiar, ¿no? El arte no es hacer psicoanálisis. Me ha ayudado, a mí ha sido un proceso como muy, muy personal, por eso me estuve alejando durante muchas temporadas del proyecto. Y esta es la suerte que he tenido de que ese archivo familiar esté relacionado al cine, que te das cuenta que las películas son un archivo absolutamente colectivo, familiar de todos, ¿no? De hecho, Andrés Ditela, me acuerdo cuando vino a presentar Ficción Privada, visitó mi taller y le mostré la libreta de películas y tal, y le hice esa pregunta, ¿no? No sé cómo abordar un archivo familiar, ¿no? Me está generando mucho conflicto, y me dijo, bueno, llega un momento en el que termina siendo un proyecto más. Sí, llega un momento en el que uno logra separarse ya cuando estás en la recta final. Y un poco me ha pasado eso, ¿no? Yo creo que ha pasado tantos años en los que a la hora que hemos estado haciendo el proyecto expositivo, ya lo empiezas a ver con cierta distancia, ¿no? Y Vicente, un amigo artista muy cercano, me dijo eso también, ¿no? Uno está harto de su propio tema, pero cuando lo expones te das cuenta que la gente se lo puede apropiar de otra manera, ¿no? Y hay un alivio en que ya no te pertenezca tanto. Invita. Invita, explica un poco cómo, ¿no? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a ver? Bueno, van a ver por primera vez un archivo secreto. Un archivo que está guardado desde más de 50 años. Más 70 casi. 70. Bueno, van a ver este archivo. Van a ver una película que estuvo censurada en plena Segunda Guerra. Van a poder ver la película por primera vez. Y van a ver esto que hemos llamado un diálogo visual con la memoria. Son piezas, instalaciones. La muestra va a estar desde el 11 de julio hasta el 23 de agosto en la Casa O'Higgins. Esta muestra ha sido gracias al Festival Internacional de Cine de Lima, es parte de sus actividades. Espero que esto
les haga pensar a muchos en la importancia de sus propios archivos familiares y de cómo el cine es un lugar que podemos habitar y volver a habitar una y otra vez. Bueno, muchas gracias. Diana, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias por haber estado en esta nueva edición de Mal de Ojo. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les llegue una notificación cada vez que hay un nuevo programa. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify y con nosotros será hasta una nueva edición de Mal de Ojo. Muchísimas gracias.